Pero ya son por cuenta las 10, ¿verdad? Sí. Faltan todavía 3 minutos para que sean las 10. Para las 10, ¿verdad? Sí. Ya, bueno. Esos par de minutos les vamos a dar para iniciar. Previo, previo a iniciar la actividad que tenemos para el día de hoy 4 ya de junio, ¿no? 4 de junio, sección E de Clínicas Penales. A los que ya están conectados les comento que ya coordinación de las clínicas nos hizo llegar a todos los catedráticos ya el calendario para poder evaluar el primer parcial, ¿no? O para poderlo realizar. Y la fecha que está ya programada para esta sección, ¿no?, es el 18 de junio, ¿no? Es dentro de 15 días. Entonces, por favor, a los coordinadores de cada grupo, yo no les voy a hacer una evaluación individual a ninguna de las dos secciones. Lo que vamos a trabajar con cada uno de ustedes es un trabajo de grupo, y ese trabajo de grupo va a servir de evaluación, ¿vale? Entonces, yo espero que en esta semana pueda tener ya el listado de temas para cada uno de los grupos, y le voy a pedir favor a María Fernanda que se los haga llegar al coordinador para que se puedan poner de acuerdo ustedes y empezarlo a trabajar, ¿no? Ese va a ser para entregarlo, si es posible, el día antes del examen o a más tardar el día hábil siguiente al examen. Yo les voy a estar indicando cómo me lo van a hacer llegar o dónde me lo entregan, ¿no? Pero esa va a ser la forma en que vamos a trabajar el primer parcial. ¿Me escucharon? Sí, Lick. Bueno. Siempre al estar finalizando la actividad del día de hoy, como se supone, ¿no?, que van a haber más personas conectadas, yo de igual manera les voy a estar reiterando esta información. Vamos a principiar con lo que tenemos para el día de hoy. Desde hace 8 días yo les indiqué que ya íbamos a principiar con lo que es el proceso penal. Y vamos a platicar primero en relación a lo que se entiende por proceso penal, ¿no?, sin que ustedes puedan ver la presentación o puedan apoyarse con la presentación. ¿Qué entendemos por el derecho procesal penal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien que me lo quiera decir? Nadie se atreve. Sí, sí me escuchan. Sí se le escucha, licenciado. Sí, se escucha. Bueno, Sí. el problema está que nadie se quiere atrever, ¿verdad? ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Disculpe. Ajá, ¿qué entendemos por derecho procesal penal, ¿verdad? Podría ser como el proceso que se lleva para poder ejecutar eh, las directrices que nos dan para penal, que podría ser condenar a alguien penalmente o para un juicio penal, el proceso para llevar un juicio penal. Ajá.
¿Alguien más? Licenciado, pienso que es un conjunto de normas que regulan el procedimiento, como dijo el compañero, ¿verdad? Que tenga procedimiento penal. Ajá, está bien. ¿Alguien más? Lic, buenos días. Es, como dijo el compañero, Buenos es el días. conjunto de normas jurídicas que corresponden al derecho público, ¿verdad? Interno por ejemplo, en este caso de Guatemala, ¿verdad? Que regulan el proceso del inicio hasta su fin, ¿verdad? Ajá. Sí, está bien. ¿Quién más? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Son los pasos que se deben seguir para averiguar si fue hecho un mal o no. Ajá. Sí, le entiendo más o menos la idea. ¿Quién más? Todos los que estamos conectados ya recibieron derecho procesal penal, ¿no? Licenciado, tal vez es una rama de derecho público que se encarga de guiarnos en el proceso de aplicación de las penas con respecto al derecho penal. Ajá. Fíjense ustedes que si nosotros observamos la definición que les tengo acá en la pantalla, muchas de las cosas que ustedes mencionaron están acá, ¿no? Dice, es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la forma en que los órganos del Estado, como encargados de la persecución penal, deben de procesar a todas aquellas personas que cometan acciones u omisiones que la ley penal ordinaria o especial establece antes de su comisión como delitos o faltas, cumpliendo el procedimiento establecido en la ley. Como les repito, ¿no? Licenciado, perdone, no Sí, se sí. mira esa pantalla que está leyendo, solo está, mira, dice clínicas penales nada más. Ah, ya no observan lo que yo les acabo de decir. No, licenciado. María Fernanda, no se ve. Sí se ve, licenciado, pero no sé si usted ha cambiado la diapositiva. Pero sí, yo ya corrí las diapositivas. Tengo acá donde esta definición que les acabo de leer. Fíjese que no, solo se ve la portada donde dice clínicas penales y su nombre. Es raro, ¿no? Y ahí, Intente compartir nuevamente, licenciado. ajá, vamos a ver. ¿Ahí observan algo? No, licenciado, todavía no se observa. Ahí me avisa María Fernanda. De acuerdo, licenciado. ¿Allí? Ahorita sí ya se ve la diapositiva. Ya se ve que corre, licenciado. Ah, bueno, allí sí ven, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí, Lic. Bueno, les repito lo que les acabo de mencionar, ¿no? Decimos que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la forma en que los órganos del Estado, como encargados de la persecución penal, deben de procesar
a todas aquellas personas que cometen acciones u omisiones que la ley penal ordinaria o especial establece antes de su comisión como delitos o faltas, cumpliendo el procedimiento establecido en la ley. ¿Por qué nosotros decimos conjunto de normas jurídicas? ¿Quién me lo menciona? ¿O quién quiere comentar algo en relación a eso? ¿Por qué nosotros decimos? Perdón, se pueden Vamos. utilizar diferentes normas para regular los procesos que se van a llevar para regular los procesos que se van a llevar dentro de un procedimiento, como puede ser el Código Penal, Código Procesal Penal, la ley del organismo judicial. Ajá. Muchas gracias. ¿Alguien más? Leyes específicas, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de femicidio, por poner un ejemplo. Ajá. ¿Qué más? ¿Pero qué más, no? Cuando nosotros decimos conjunto de normas jurídicas. El procedimiento para procesar a una persona, para establecer si las acciones u omisiones que a esa persona o a esas personas se les atribuyen son constitutivas de delitos o faltas, y si tienen participación en esas acciones que se les están atribuyendo, lo tiene establecido el Código Procesal Penal, ¿no? Pero adicional a lo que se regula o se establece en el Código Procesal Penal, ¿qué otras normas utilizamos? ¿O qué otras normas se utilizan de manera supletoria? Las de las leyes especiales, licenciado. Las leyes especiales, cuando se trata de una acción que esté regulada en una ley especial, ¿no? ¿Qué más? Normas sociales. Ajá, pero ¿qué más? Las normas internacionales, los acuerdos. Sí. Los Ajá. Decimos nosotros que es un conjunto de normas jurídicas porque adicional a lo que se establece en el Código Procesal Penal, que es la ley especial para regular ese procedimiento, utilizamos leyes penales ordinarias como es el Código Penal, leyes especiales, cualquier ley de las especiales que nosotros tenemos para poderse aplicar aquí en Guatemala, especialmente la Constitución, la ley del organismo judicial y las normas internacionales, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamemos la Convención de Derechos Universales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A esas normas es a lo que nos referimos cuando nosotros decimos conjunto de normas jurídicas, ¿no? Y cuando nos referimos a principios que regulan esa forma en que los órganos del Estado, como encargados de esa persecución penal, deben de procesar a aquellas personas que cometan acciones u omisiones, ¿a qué principios nos referimos? ¿Cuáles son los principios fundamentales que se aplican dentro del proceso penal? Principio de debido proceso. No la escuché muy bien, perdón. Principio de legalidad, por ejemplo. Ajá, principio de legalidad. La defensa. Principio de... De debido proceso. El debido proceso. ¿Qué más? Celeridad. El principio de defensa. ¿Cuál? Principio de inmediación. Ajá. Fíjense que nosotros nos mirábamos hace, creo que si mucho, 15 días, ¿verdad? Si mucho, 15 días terminábamos de platicar, o 22 días, en relación a las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, ¿verdad? Y mirábamos el juicio previo,
el principio de legalidad, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, así como fundamentales, ¿no? Como garantías aplicables al proceso penal. El de libertad probatoria. También entra acá. Y cuando nos referimos a los principios que regulan ese procedimiento establecido dentro del proceso penal, mencionaron por ahí ustedes el principio de inmediación, ¿no? El principio de contradicción, ¿no? El principio de continuidad, ¿no? El principio de legalidad, el de congruencia y también el último que acaba de mencionar alguien por ahí, el principio de libertad probatoria. A esos principios es a lo que nos referimos cuando incluimos dentro de la definición como un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la forma en que los órganos del Estado, como encargados de la persecución penal, deben de procesar a todas aquellas personas que cometan acciones u omisiones que la ley penal ordinaria o especial establece antes de su comisión como delitos o faltas. Acá hay algo importante, ¿eh? Dentro de la definición incluimos que esas acciones u omisiones deben de estar establecidas en esa ley ordinaria o especial antes de esa comisión, ¿no? ¿Por qué razón? En atención al principio de legalidad, ¿no? En atención al principio de legalidad, y se dice de último, ¿no? Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, ¿no? Cuando nosotros indicamos que ese procedimiento que se va a seguir, se va a tomar para realizar la investigación en contra de una persona y establecer si la acción que se le atribuye, si la acción que se le imputa es constitutiva o no de delito, y además, si tuvo participación en esa acción, nosotros nos referimos al debido proceso, ¿no? A ese debido proceso que es fundamental, no solamente dentro del proceso penal, sino en todo proceso que se tramite en contra de una persona, sin importar si nos referimos directamente o no a un proceso penal. Por eso es que se tienen esas partecitas mencionadas dentro de la definición, ¿no? No siempre vamos a encontrar una definición en cualquiera de los libros que utilicemos o busquemos como bibliografía, una definición igual, ¿no? Porque cada uno de los autores de esos libros puede definir de distinta manera al derecho procesal penal, ¿no? Pero aunque lo definan de distinta manera, se van a dar cuenta ustedes que en el fondo de cada una de esas definiciones van siempre al mismo punto. Entendido eso como derecho procesal penal, miremos cuáles son los fines del derecho procesal penal. Dentro de los fines del derecho procesal penal, prácticamente podemos mencionar así de forma concreta dos fines, ¿no? Fines generales del derecho procesal penal. Un fin general que decimos nosotros que todo proceso penal tiene como fin general la solución de conflictos de máxima intensidad, ¿no? Decimos que como fin general se debe de entender que el derecho procesal penal se encarga de la solución de esos conflictos de máxima intensidad, porque definitivamente, si creemos que el Estado juzga y procesa a todas las personas que cometen acciones de forma igual, son mentiras, ¿no? Es mentira pensar eso, ¿no? Porque regularmente el Estado se va encargando
de perseguir y de sancionar, si es necesario, a aquellas personas que cometen acciones o delitos de máxima gravedad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros decimos que como fin general del derecho procesal penal se debe entender eso, ¿no? Y también porque dentro del proceso penal hay un principio que se le denomina teóricamente como principio de mínima intervención, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso, no? A que el Estado debería de intervenir, debería de participar en la investigación y sanción de una persona en aquellos hechos de máxima trascendencia, ¿no? Por lo que se busca dentro del proceso penal es que el Estado debería de intervenir lo menos posible, ¿no? Lo menos posible solamente cuando se esté conociendo casos de gravedad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el proceso penal busca la sanción de una persona, ¿no? Y la sanción máxima de una persona dentro del proceso penal puede ser la privación de libertad, ¿no? Por eso se dice que dentro del derecho procesal penal se aplica o se debería de aplicar ese principio de mínima intervención. También se dice, ¿no?, que el derecho procesal penal debería de entrar a intervenir como de último momento, de última ratio le llaman algunos, ¿no?, de último momento, ¿no?, por lo sancionador que es. Entonces, les repito, comprendemos como fines generales eso. ¿Cuáles son los fines específicos del proceso penal, ¿no? Y cuando nos referimos a los fines específicos del proceso penal, ahí sí ya nosotros nos ubicamos dentro de lo que se establece en el artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Y qué establece este artículo 5 del Código Procesal Penal? Dice lo siguiente, ¿no? Fines del proceso, ¿no? El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Y por último, dice lo siguiente: la víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a una tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Entonces, cuando nos referimos a fines específicos del proceso penal, ya es a lo que se refiere este artículo 5, ¿no? Y se dan cuenta ustedes de que el fin específico del proceso penal llega hasta la última etapa del proceso penal, ¿no?, cuando se refiere y la ejecución de la misma, ¿no? La víctima, dice, o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a una tutela judicial efectiva. ¿Qué entendemos nosotros por una tutela judicial efectiva? ¿Quién me quiere mencionar algo sobre eso? ¿Alguien que me lo quiera compartir? ¿Qué entendemos cuando esta parte final del artículo 5 del Código Procesal Penal dice lo siguiente, ¿no? La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a una tutela judicial efectiva? Licenciado, tal vez se refiere a que se respeten los principios y los derechos de los sujetos procesales. Sí, se refiere aparte a eso, ¿no?
¿Quién más? Yo lo entiendo, licenciado, como que el imputado se le debe guiar e indicar la manera en que se va a llevar a cabo su proceso de forma clara, donde él sepa claramente qué pasos se van a llevar a cabo. Ajá, también puede comprender eso, ¿no? Como parte de esa tutela judicial efectiva. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, ¿sería como el cumplimiento de la sentencia? Aunque allí iríamos prácticamente a la parte final del proceso, ¿no? Si nosotros vamos pensando que la tutela judicial efectiva es el cumplimiento de la sentencia, sí puede ser parte de esa tutela judicial efectiva, cuando la víctima o el agraviado buscan que la sentencia se ejecute, se cumpla en la forma en que fue emitida, en la forma en que fue dictada, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Pero cuando este artículo, en esa parte se refieren que los sujetos procesales, el agraviado, la víctima y el mismo imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a una tutela judicial efectiva, debemos de entender que dentro de ese proceso penal, cada una de las peticiones que se vayan formulando, que se vayan realizando, deben de resolverse en la cantidad posible, en la mayor parte posible, en observancia de ese debido proceso, ¿no? A eso es lo que va la tutela judicial efectiva, ¿no? Que se cumpla, que se realice para cada uno de esos sujetos procesales como parte de ese proceso penal, esa tutela judicial, ¿no? ¿Qué busca el agraviado dentro del proceso penal? Justicia, van a decir algunos, ¿no? Justicia, ¿no? Que se le sancione, que se le aplique la ley, ¿no? Y eso es parte del debido proceso, ¿no? ¿Qué se pretende con una persona imputada dentro del proceso penal? Establecer mediante ese debido proceso, mediante ese procedimiento establecido en la ley, mediante la investigación, si esta persona, a consecuencia de esa investigación, puede tener participación en lo que se le está atribuyendo. Eso es parte de la tutela judicial efectiva, ¿no? Y miremos cómo termina ese párrafo, ¿no? El procedimiento, por aplicación del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambas. Lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué busca el proceso penal con cada uno de esos sujetos? Aplicar de forma correcta el debido proceso. ¿Entendemos qué es el proceso penal y cuáles son sus fines de ese proceso? ¿O tienen alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien, Lick? Sí, seguros. Miremos ahora cuál es la función del derecho procesal penal. Se dice que la función del derecho procesal penal prácticamente son dos, ¿no? Una función material y una función formal, ¿no? Cuando nos referimos a la función material del derecho procesal penal, fíjense que teóricamente se dice, ¿no?, que esa función material busca la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿no? Y esa aplicación del derecho penal mediante el proceso penal busca la protección de todas aquellas personas que integran un Estado. ¿Y por qué busca la protección de todas esas personas que integran un Estado? Procurando mantener una paz social, ¿no? O buscando o procurando una recomposición social, ¿no? Eso es lo que se
puede entender teóricamente en relación a esa función material del derecho procesal penal. Miren ustedes acá. ¿Por qué nosotros decimos que la función material del derecho procesal penal, primero, es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros ya acabamos de mencionar de que el derecho procesal penal se debe de entender en primer lugar como un conjunto de normas. El derecho penal por sí solo no puede procesar, no puede sancionar a una persona, ¿no? Para llegar a la sanción, para llegar a procesar a una persona que ha cometido una acción que está dentro de la ley penal ordinaria o especial, se tiene que aplicar necesariamente el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Por eso nosotros iniciamos diciendo que el derecho procesal penal es un conjunto de normas. Y acá solamente van estas dos, ¿no? Si nosotros recordamos que para aplicar el derecho penal mediante el proceso penal debemos de observar el juicio previo, el derecho a defensa y la presunción de inocencia, ¿en dónde están o encontramos establecidas esas garantías? En la Constitución, ¿no? Dice, la función material es la aplicación del derecho penal mediante el proceso penal, ¿no? Lo anterior, buscando la protección de todas aquellas personas que integran un Estado y procurando la recomposición social, ¿no? Cuando uno mira una sentencia que es de carácter condenatorio en contra de una persona, no importa qué sanción o pena se le imponga a esa persona, uno piensa, ¿no? Esta pena o esta sanción para esta persona, ¿qué es lo que busca en ella, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca una pena que se le impone a una persona mediante un proceso penal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué busca una sanción o una pena impuesta a una persona a consecuencia de un delito? A consecuencia de una acción que constituye delito. Justicia. Aparte de justicia, imaginemos que la justicia es pensando en la víctima, pensando en la parte agraviada, ¿no? Pero la sanción es para la persona que cometió ese delito. La reinserción a la sociedad. Ajá. Miren ustedes el artículo 19 de la Constitución, ¿qué es lo que establece, ¿no? Dice, el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas, ¿no? Pero constitucionalmente se dice, ¿no?, que la pena busca la reinserción, la readaptación de esa persona como tal hacia la sociedad, ¿no? Cuando nosotros decimos que con el derecho penal y el derecho procesal penal se busca la protección de todas aquellas personas que integran un Estado buscando la recomposición social, ¿no? Entonces, ahí encontramos nosotros dentro de esa función material, ¿cuál es, no? ¿Por qué se le conoce como una función material del derecho procesal penal?
Miremos ahora la función formal. ¿Qué debemos de entender por esa función formal? ¿Qué se imaginan ustedes a qué se refiere esa función formal? ¿A qué se refiere esa función formal del derecho procesal penal? Aplicar las leyes, ¿Qué manda? aplicando las leyes. Sí, la aplicación de las leyes, pues, sí es. ¿Alguien más? Fíjense que cuando nos referimos a esa función formal del derecho procesal penal, no se refiere ni más ni menos que dentro de la aplicación, dentro del procedimiento penal, como una función formal, se deben de respetar los principios, garantías establecidas en cada una de las normas aplicables al proceso penal, ¿no? A eso se refiere la función formal, ¿no? La observancia del debido proceso, la observancia de aplicación en igualdad para cada uno de los sujetos procesales, las normas aplicables al proceso penal. Eso es lo que se debe de entender como una función formal del derecho procesal penal. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Aquí tenemos prácticamente tres, ¿no? Que es público, que es interno y local, y que es prácticamente dos características, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que es público? Eso ya lo sabemos, ¿no? Porque es de aplicación general, es de aplicación para todas las personas que integran un estado determinado, ¿no? Sin tanto problema, ¿no? Por eso nosotros decimos que el derecho procesal penal es de carácter público, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que es interno y local? ¿Por qué decimos nosotros que el derecho procesal penal, dentro de sus características, se debe de entender como tal? Es interno y local. ¿Qué dicen ustedes? Porque no puede Tal regir vez se fuera refiere del al país. licenciado. Vuélvamelo a repetir, perdón. Tal vez porque puede ser que no puede regir fuera del país, solo acá dentro va a ser válido dentro de Guatemala. Ajá, sí. ¿Alguien más estaba también ahí comentando? Tal vez que ahora hay también como algunas leyes que se van asociando, como las del derecho indígena, que son locales, y pues según entiendo nuestro sistema permite algunos castigos para algunos delitos o algunos castigos dentro de la jurisdicción del derecho indígena o del pueblo a donde pertenece el agresor. Ajá, también, ¿no? ¿Quién más? ¿Por qué más nosotros decimos que es interno y local, ¿no? Porque se aplica la legislación guatemalteca, licenciado. Sí, porque se aplica la legislación interna, ¿no? La legislación guatemalteca. Decimos nosotros que otra de las características del derecho procesal penal es que es interno y local, porque en la mayoría de casos van a observar ustedes que las normas
a las cuales se sujeta una persona dentro de un proceso penal es a las normas internas, son a las normas locales, ¿no? Y raramente va a necesitar de la aplicación de una ley extranjera para aplicarlas al proceso penal, ¿no? A menos que sea un caso donde nosotros solicitemos la colaboración de un estado fuera de Guatemala para esa investigación, pero van a ser raras, ¿no? Por eso nosotros decimos que es interno y local, ¿no? La naturaleza jurídica del proceso penal, nosotros ya dijimos, su carácter es que es público, ¿no? Vamos ahora a lo que son los principios fundamentales del proceso penal, ¿no? Aunque nosotros vamos a encontrar la mayoría de estos principios dentro de la etapa del juicio, no quiere decir que solamente en esa etapa del juicio sean aplicables cada uno de estos principios, ¿no? Estos principios deben de aplicarse desde la primera etapa del proceso penal y, si es necesario, hasta en la etapa de ejecución de ese proceso penal, ¿no? Principios del derecho, principios del proceso penal, ¿no? El primer principio es el principio de publicidad, ¿no? ¿Dónde encontramos regulado ese principio de publicidad y a qué se refiere ese principio de publicidad, ¿no? ¿Dónde lo encontramos regulado? Sí tienen su código ahí a la mano, ¿verdad? ¿Tienen su código ahí a la mano? 356 del Código Procesal Penal, no. Sí, léame a qué se refiere ese artículo 356. Dice, publicidad. El debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas cuando, primero, afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna persona, de alguna de las partes o de persona citada para participar en él. 2. Afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado. 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. 4. Esté previsto específicamente. 5. Se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro. La resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar, reservar sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate. Creo que lo otro es desaparecida la causa de la cláusula, se hará ingresar nuevamente al público. No sé si estoy bien ahí. Sí, muchas gracias. Gracias. Miren ustedes que, como les digo, ¿no?, este artículo 356 en relación a la publicidad del proceso penal pareciera estar dirigido exclusivamente a esa etapa del proceso, a esa etapa del juicio oral y público en contra de una persona. Si nosotros retrocedemos un poquito en relación a la primera etapa del proceso penal, nosotros nos damos cuenta que en la etapa preparatoria del proceso penal, la publicidad de ese proceso penal, decíamos nosotros, es aplicable únicamente
a las personas, sujetos procesales debidamente legitimadas para intervenir en ese proceso penal, ¿verdad? A excepción, decíamos nosotros, que se aplique la reserva de esa investigación establecida en el artículo 314. Entonces, la publicidad dentro de la primera etapa del proceso penal, reservada exclusivamente para las personas que son sujetos de ese proceso penal. De igual manera, en la segunda etapa del proceso penal, en la etapa intermedia, también reservada para esas personas que son parte de ese proceso penal, ¿no? Porque si llega alguien extraño a querer intervenir o a escuchar la participación de los sujetos procesales en esa etapa intermedia, si hay espacio dentro de la sala, posiblemente lo dejen estar, ¿no? Pero, repito, la publicidad es exclusivamente para ese sujeto, ¿no? En la etapa del juicio ya va. En la etapa del juicio, en la etapa del debate, ya mirábamos nosotros que está establecida que la publicidad dentro de ese proceso penal es una regla, ¿no? A menos que esté dentro de las excepciones, dentro de los casos que el artículo 356 menciona para evitar esa publicidad, ¿no? Vamos al principio de oralidad, ¿no? ¿Dónde ubicamos nosotros ese principio de oralidad, ¿no? En el artículo 362 del Código Procesal Penal, el cual establece el debate será oral. Ajá. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado y el sordo, y que no pudiera entender el idioma oficial, deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142, en lo que fuere aplicable. Muchas gracias. ¿Qué dice o a qué se refiere este artículo 142 del Código Procesal Penal? Este artículo 142 se refiere a lo siguiente, ¿no? La utilización del idioma en los actos puros o propios del proceso penal, ¿no? Y dice, los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordo mudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, solo tendrán efectos una vez realizada su traducción e interpretación según corresponda. Vamos a la oralidad, ¿verdad? Siempre se menciona dentro del Código Procesal Penal que la oralidad como un acto puro y propio del juicio oral, ¿verdad? Pero, y acá les vuelvo a hacer recordatorio que cada una de las diligencias que se realizan en la etapa preparatoria, cada uno de los actos procesales que se realizan en la etapa intermedia, etapas antes de llegar al juicio oral, también la mayoría de esos actos procesales se realizan de forma oral, ¿no? Si uno va
ante un juez contralor de una investigación a solicitar una audiencia unilateral para la autorización para pedir autorización y solicitar información de personas jurídicas, llámense bancos, sociedades anónimas o telefónicas. De forma oral hay que hacer la petición, ¿verdad? Hay que hacer la petición, qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca y con qué objeto, ¿verdad? Entonces la oralidad, aunque se regule dentro de la parte del proceso penal, el juicio propiamente dicho, no siempre es solamente de esa parte del proceso. De igual manera, cuando se llega después de una investigación al desarrollo de una primera declaración, ¿quién hace la imputación? ¿Quién hace la imputación en una primera declaración? El Ministerio Público. El Ministerio Público, pero la tiene que hacer de manera oral, ¿no? A menos que sea una imputación demasiada amplia, demasiada extensa, el fiscal va apoyándose en apuntes o lo que lleve en su proceso para esa imputación, ¿no? Pero los actos de la imputación, cuando se le hacen saber a la persona, son de manera oral, ¿no? De manera oral también se pronuncia a la persona si va a hacer uso de su derecho de declarar o no dentro de esa primera declaración. Cada uno de los actos que se van desarrollando son orales, ¿no? Son orales. Cuando se llega a la etapa de intermedia, para cada una de las personas que intervienen en esa etapa intermedia, los actos que se realizan y la forma en que resuelve también el juez es de manera oral, ¿no? Volvemos a recordar de que no son exclusivos solo para la etapa del juicio, ¿no? La inmediación con mucha más razón, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese principio de inmediación? ¿A qué se refiere el principio de inmediación? Que el juez siempre tiene que estar presente en todas las audiencias, en todo lo que se lleva a cabo dentro del proceso. ¿Pero será que solo el juez? Las partes. Ajá, las partes. Ahí estamos mejor, ¿no? Miren ustedes, ¿qué dice el artículo 354? ¿No? Dice lo siguiente, inmediación, ¿no? El debate se realizará con la presencia, aquí dentro de mi código que tengo a la mano, dice, el debate se realizará con la presencia interrumpida, ¿no? Pero es ininterrumpida, ¿no? De los jueces llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado, su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El principio de inmediación se refiere a la celebración de cada diligencia, a la celebración de cada acto procesal, con la presencia de cada uno de los sujetos que están autorizados a intervenir dentro del proceso penal, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a una diligencia, a una judicatura, y solamente nos atiende el oficial que tiene a cargo la carpeta judicial y dice, yo les voy a realizar la audiencia, yo les voy a resolver, ¿no? Eso sería incorrecto, ¿no? Sería también incorrecto si una audiencia se realiza sin la presencia del fiscal, sin la presencia del mismo imputado, ¿no? Violaría ese principio de inmediación establecido en este artículo 354, ¿no? Pero esa violación en cualquiera de las audiencias anteriores al juicio oral, de igual manera se puede hacer valer, ¿no? Como parte de un debido proceso.
¿A qué se refiere el principio de concentración y continuidad? Bueno, ¿a qué se refiere ese principio de inmediación y continuidad? Nadie se atreve. Es concentración y continuidad. Ajá. Que el juicio no puede ser ininterrumpido, licenciado. Ajá. ¿Qué más? ¿Tiene el artículo ahí a la mano? Es el llevar el No, mayor licenciado, número no. de... El artículo 360, licenciado, continuidad y suspensión. Hágame el favor, solo léame ese primer párrafo. Está bien. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias. Hasta su conclusión, se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días. Solo en los Ajá. casos siguientes. Ajá, solamente hasta allí. Dice, el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión, ¿vale? Y hace la observación de que puede suspenderse en los casos siguientes. Pero el principio de concentración y continuidad se refiere a la celebración de los actos procesales, a la celebración de las audiencias en el menor tiempo posible, ¿no? A eso se refiere el principio de concentración y continuidad, ¿no? A la celebración de las audiencias o de los actos procesales en el menor tiempo posible. Lo que busca este principio de concentración es la aplicación de ese principio de celeridad y si quieren ustedes también el de economía procesal, ¿no? Porque en el menor tiempo posible busca la solución de aquellos problemas que se estén conociendo, ¿no? El principio de continuidad, de contradicción, se refiere a aquel derecho que tiene cada uno de los sujetos procesales de estar interviniendo en las diligencias que se estén realizando, ¿no? Si usted como sujeto procesal no está de acuerdo con lo que el fiscal ha manifestado, con lo que el creyente ha indicado, o usted como fiscal o creyente no está de acuerdo con el pronunciamiento que ha realizado la defensa en favor de su patrocinado, en base a ese principio de contradicción, usted también tiene derecho a manifestarse en relación a ello, ¿no? Hacer uso de los recursos o medios de impugnación que sean necesarios dentro de las audiencias o a dejar asentadas sus protestas dentro de esas mismas diligencias, ¿no? A eso se refiere el principio de contradicción, ¿no? ¿A qué se refiere el principio de congruencia? Que la resolución que dicte el juez tiene que ser congruente con el caso que él está llevando a cabo, si no estoy mal, licenciado. Ajá, sí. ¿Qué más? Que no puede dictar ni más ni menos de lo que se le está pidiendo. Sí, también es parte de ese principio de congruencia. Sí, licenciado, que el juez debe dictar la sentencia respecto al delito que se está juzgando, no puede dictar sentencia por otro delito. ¿Dónde ubicamos en parte ese principio de congruencia? ¿Quién me lo dice? El principio de congruencia se refiere en parte a lo que han dicho ustedes, ¿verdad?
Ese principio de congruencia se refiere a que el juez, al momento de resolver, debe dictar su resolución o sentencia en relación al acto que se está discutiendo, ¿no? Pero cuando nos vamos ya a un acto procesal de sentencia, ¿qué es lo que allí va a variar un poquito, ¿no? Allí va a variar un poquito. Y miren ustedes lo que establece el artículo 388, ¿no? ¿Qué es lo que establece el artículo 388, entendiéndose como parte de ese principio de congruencia? Dice lo siguiente: sentencia y acusación, ¿verdad? Dice, la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los escritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o la del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que las pedidas por el Ministerio Público. A este principio de congruencia lo utilizamos acá dentro del artículo 388 del Código Procesal Penal por la siguiente razón, ¿no? En la etapa del juicio se dice, ¿no?, que lo que se juzga sobre lo que versa el juicio que se está llevando a cabo en contra de una persona es de acuerdo a los hechos que se le hayan imputado en su primera declaración, de acuerdo a los hechos que se le hayan, con los cuales se le formuló acusación y se dictó el auto de apertura a juicio, a esos hechos que van dentro de esa acusación, dentro de ese auto de apertura a juicio, el juez sentenciador no los puede variar, ¿no? Pero sí puede variar la calificación jurídica que se le dé a ese hecho que se le ha atribuido, ¿no? Es lo único que puede variar en atención a ese principio de congruencia, ¿no? Porque puede ser que el fiscal y el juez contralor de esa investigación estén equivocados en relación a la calificación jurídica, pero es lo único que puede el juez sentenciador cambiar al momento de resolver, ¿no? Pero jamás puede variar los hechos por los cuales llegó esa persona a esa etapa del juicio. A eso es lo que se refiere el principio de congruencia. ¿Comprendemos esto? Licenciado. Sí, Perdón, dígame. licenciado. Perdone, fíjese que yo estaba leyendo un libro y quiero que usted me quite la duda. También se puede ver reflejado en el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Ahorita no encuentro mi ley porque tengo varias leyes en mi escritorio, pero en el libro que yo leí también dice que se refleja en el artículo 147 de la ley del organismo judicial. Sí se encuentra ahí, va, porque buscando cabal mi ley del organismo judicial estaba. ¿También se refleja ahí o solo en la otra ley que usted nos dio? O solo en este artículo 388 del Código Procesal Penal, dice usted, ¿no? Sí, o sea que yo leí en el libro, que es del licenciado Gordillo, que también se refleja en la ley del organismo judicial en el artículo 147. Lo que pasa es que no encuentro ahorita, no tengo a la mano mi ley, pero si algún compañero la tuviera. Yo la tengo acá. Ok. Ahorita le digo. Gracias. 147, ¿verdad? Sí, 147 de la ley del organismo judicial. Este artículo 147 se refiere a las sentencias y su ejecución, ¿no? Ok. Y se refiere a la forma en que se van a redactar
a la forma, dicen, redacción, ¿no? Las sentencias se redactarán expresando y mencionan cada uno de los requisitos que deben de cumplirse para las sentencias, ¿no? Pero ser más que para las sentencias dentro de un proceso penal, se refieren a las sentencias en general de otra rama, ¿no? Ok. Porque si nos vamos a lo que es la sentencia misma del proceso penal, sí está establecido acá dentro del mismo código cuáles son los requisitos que tiene que tener esa sentencia, ¿no? Y están dentro de lo que se refiere al artículo 389, ¿no? Ok. Ajá. Tenía esa duda. Oye. No tenga pena. Muy amable, le agradezco. Para servirle. Licenciado, disculpe. Sí, dígame. Viera, licenciado, de que tuve problemas de conexión y yo no escuché el principio de concentración y continuidad y el de contradicción. No sería tan amable de repetírmelos, disculpe. Ah, bueno, no tenga pena. Cuando hablábamos en relación al principio de concentración, se decía lo siguiente, ¿no? Que el principio de concentración se refiere a la celebración de la mayor cantidad de actos procesales en el menor tiempo posible. A eso se refiere el principio de concentración, ¿no? Y también les comentaba que lo que busca este principio de concentración es la aplicación del principio de celeridad y también el principio de economía procesal, ¿no? Porque significa la utilización de menos tiempo de cada uno de los sujetos procesales en la mayor cantidad de actos que se van a conocer, ¿no? Ahora, en relación al principio de continuidad, como no estamos viendo directamente la etapa del juicio, yo ya no les expliqué qué es el principio de continuidad, ¿no? Pero ese principio de continuidad, según lo que establece el artículo 360, también se refiere a que cada uno de los actos procesales deberán de resolverse en la mayor cantidad posible sin interrumpirse, ¿no? A esto es lo que se refiere el principio de continuidad, ¿no? Que cada uno de esos actos procesales se vayan resolviendo sin interrumpirse, pero, como repito, yo ya no se los quise explicar así más ampliamente, porque esa parte lo vamos a ver cuando estemos viendo la fase del juicio, ¿no? Por eso no quise profundizar más en relación a eso, más que en relación al principio de concentración, ¿no? Y el principio de contradicción decía que es aquel derecho que tienen cada uno de los sujetos procesales de hacer valer sus derechos dentro de las audiencias en las cuales estén interviniendo, ya sea formulando o planteando los medios de impugnación que sean necesarios o considere adecuados, o haciendo dejar sentada su protesta por alguno de los actos que él crea que están realizados de forma incorrecta cuando no esté de acuerdo, ¿no? Y no sea procedente la formulación o el planteamiento de un medio de impugnación, ¿no? Eso es lo que se decía en relación a cada uno de esos dos principios, ¿no? Lic, buenos días. Buenos días. Perdone, con relación al principio de congruencia, usted dijo que el juez que resuelve la sentencia podía cambiar el delito. Ajá. Pero y la tipificación del delito y la pena, pero no podía cambiar los actos que llevó el juez contralor. Los a hechos, esos actos, los hechos, ajá, digamos que a eso nos referimos con las pruebas, el ofrecimiento de prueba que se hizo en la etapa intermedia o el ofrecimiento de prueba, digamos, bueno, yo entiendo que son las pruebas más que todo, ¿verdad? Los testimonios y todo, prácticamente, porque o sea, no habría otro hecho que cambiar. No sé si estoy mal. No tanto así, ¿verdad? A lo que se refiere este artículo 388, cuando se refiere a la emisión de la sentencia, y dice lo siguiente, ¿no? Al momento de la emisión de una sentencia en contra de una persona,
esa sentencia se va a emitir, ya sea de forma condenatoria o absolutoria, porque discutieron los hechos, discutieron la imputación, ¿no? Lo que se le está atribuyendo a una persona, ¿no? La calificación jurídica a esos hechos que se le están atribuyendo a esa persona es la que puede variar el juez al momento de resolver, ¿no? Pero cuando se refiere a que no puede variar los hechos, se refieren a que a usted le digan, ¿no? Usted, fulano tal, el día de hoy, 4 de junio del año 2022, siendo las 9:10 usted estaba ubicado en tal lugar y, estando ubicado en ese lugar, aprovechó para, cuando una persona pasó por ese lugar, le quitó su bolso y luego salió en carrera, ¿no? Imaginemos que es un hecho más o menos así. Sobre ese hecho va a versar su proceso y van a llegar a establecer si es delito y si tuvo participación, ¿no? Pero a lo que la ley se refiere es que esos hechos por los que se le están juzgando a usted son los que el juez, cualquiera que sea, no los puede cambiar, ¿no? Sí puede cambiar si es un delito de hurto, si es un delito de robo, o inclusive puede decir, para mí no hay delito, ¿no? Para mí no hay delito y por eso emito la sentencia absolutoria. Pero a lo que se refiere la ley, que no puede cambiar esos hechos. Vamos a ver cuando dentro de un par de semanas estemos mirando cómo se desarrolla una primera declaración, cuáles son los requisitos y se van a dar cuenta que la imputación de una persona tiene 3 elementos: la relación fáctica, una relación jurídica y una relación probatoria. Lo que no puede variar el juez al momento de resolver es esa relación fáctica, ¿no? Y que se refiere a una imputación que se le está atribuyendo a una persona. A eso es lo que se refiere el artículo 388, ¿no? ¿Me comprende ahí? Sí, Lick, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. ¿Alguien más? No hay más comentarios ni más dudas. Bueno, entonces seguimos. Seguimos con esto en vista del silencio. Por el silencio yo entiendo que no tienen dudas ni tienen comentarios, ¿no? Las etapas del proceso penal, ¿no? Las etapas del proceso penal. Tal vez se recuerdan ustedes que el primer día que nos reunimos para iniciar esta actividad de clínicas penales, hacíamos un repaso y decíamos que las etapas del proceso penal son 5, ¿no? Son las etapas del proceso penal, ¿no? Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa del juicio, la de impugnaciones y la de ejecución, ¿no? 5 son las etapas del proceso penal, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Dentro de esas etapas del proceso penal que ya les mencionaba, los sujetos procesales que intervienen en ese proceso penal regularmente son los siguientes. El juez, el fiscal, el imputado, defensor, querellante, el actor civil y el tercero civilmente demandado. ¿Pero por qué?
¿Por qué nosotros decimos que dentro del proceso penal, los sujetos que normalmente o más continuamente participan dentro de ese proceso penal son estas personas que les he mencionado? ¿Por qué? ¿Por qué interviene el juez en un proceso penal? ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, buenos días. Para dilucidar, digamos, la situación jurídica de una persona, si efectivamente participó o no en el hecho que se le imputa y valorar las pruebas, ¿verdad? Para tener un criterio y emitir una sentencia. Porque el juez es Muchas neutral, gracias. ¿verdad? ¿Qué manda? Perdón, no le escuché. El juez es neutral, le digo. Ajá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué es neutral? ¿Qué hace? ¿O qué debe de hacer? ¿No? Debe escuchar a las partes, o sea, y actuar conforme la ley le indica, ¿verdad? Ajá. Resolver. Él es el que resuelve, pero no importa, o sea, él no está de parte de ninguna de las partes procesales, ¿verdad? Se los voy a fraccionar, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa del proceso penal que acabamos de mencionar? Preparatoria. La etapa preparatoria. En esa etapa preparatoria, ¿cuál es la función del juez? ¿Qué actividad hace el juez? Conocer el contralor de la investigación. Vale. Ahí estamos con uno, ¿no? En la etapa preparatoria, el juez es contralor de la investigación, de esa investigación que está realizando ¿quién? ¿No? El Ministerio Público. Ministerio Público. Ajá. Como contralor de esa investigación que está realizando el Ministerio Público, ¿qué actos autoriza y en qué actos más interviene como juez contralor? Por ejemplo, una prisión preventiva, un allanamiento o el ofrecimiento de pruebas. ¿Qué más? Algún testimonio anticipado. Ajá, también. ¿Qué más? Hoy como que no quieren hablar ustedes. La apertura a juicio, que sí hay Ajá. juicios necesarios para que se abra juicio. ¿Será que es el ambiente de frío por el que no quieren participar mucho o por qué será? Esa pregunta sí está difícil. ¿Qué manda? Esa pregunta sí está difícil. Está difícil porque no leen, ¿no? Si leyeran, no sería difícil. Cierto. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuántos hay conectados? ¿Cuántos tenemos conectados, María Fernanda? Hay 124, licenciado. 124, ¿no? Sí. Y la mayoría en silencio. Fíjense que es necesario, yo les digo a ustedes, es necesario que nosotros vayamos leyendo cada una de las etapas del proceso penal, primero, porque es la forma en que lo vamos a comprender, ¿no? Es la forma en que lo vamos a conocer
y vamos a tener claro cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales en cada una de esas etapas del proceso, ¿no? De ir leyendo, nosotros también, posiblemente a consecuencia de esa lectura, vayamos a tener dudas y de ahí van ustedes también interviniendo, ¿no? Pero si ustedes no leen, posiblemente no van a comprender, no van a saber cuál es la función de cada uno de los sujetos procesales dentro del proceso penal, y cuando estén dentro de una su diligencia que ustedes tengan que realizar, van a tener dudas, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, verdad? Entonces, por eso es que es necesario que ustedes... Licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpe, solo una pregunta con respecto a los sujetos que intervienen en el proceso penal. Ahí no cabría incluir a los agentes de la Policía Nacional Civil. Ellos también participan en la investigación en un proceso penal, pero no sé si sea parte en la investigación de estos sujetos. Ajá. Ellos participan en la investigación, pero no en los actos directos de las etapas del proceso, ¿no? No son sujetos permanentes, como si son sujetos permanentes en las diligencias de estas personas que tenemos acá, ¿no? Pero sí son parte de la investigación. Sí, lo que me llama la atención. Es que lo que sucede es que los sujetos procesales que tenemos acá es en aplicación del principio de inmediación que miramos, ¿no? Si estos sujetos procesales que tenemos acá están autorizados a intervenir dentro de cada una de las diligencias del proceso penal, a consecuencia de la incomparecencia de uno de esos sujetos, puede hacer, si la diligencia se realice, violenta ese principio de inmediación y el principio del debido proceso. Pero como les digo, los elementos de la Policía Nacional Civil o cualquier otro sujeto procesal que haya intervenido dentro del proceso penal es parte de una investigación, ¿no? Pero no parte de las diligencias propias de cada una de las etapas, ¿no? Ok, muchas gracias, Lick. ¿Sí me comprende? Sí, le comprendo. Ajá, solo me llamaba la atención porque yo tengo entendido que obviamente la policía participa en toda la investigación, pero al momento que dice sujetos que intervienen en el proceso penal, pues usted ya me aclaró que ya son directamente en la parte de la inmediación y no en la investigación, porque la policía es la que prácticamente son los que... Ajá, los elementos de la Policía Nacional Civil son auxiliares del Ministerio Público, ¿no? Auxiliares en la investigación. Están sujetos al fiscal y ellos no pueden realizar diligencias independientes sin la autorización del fiscal o sin conocimiento del fiscal, ¿no? A menos que sean actos urgentes de un acto que ellos estén conociendo, ¿no? De lo contrario, siempre van a estar sujetos a las instrucciones o a las directrices del fiscal en una investigación, ¿no? Gracias, Lick. Para servirle. Fíjense que acá ya tengo... Licenciado. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, licenciado, únicamente para aportar que el juez participa autorizando la inspección y registro, los allanamientos en dependencias cerradas, también en el reconocimiento corporal o mental, y autoriza también los levantamientos de cadáveres, también autoriza orden de secuestro, y el secuestro de correspondencia. Únicamente, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias a usted. En el artículo 47 del Código Procesal Penal también dice, tendrá la facultad de... del juez, ¿no? Ajá, ahí, otros. Fíjense que el artículo 47 dice, el 47 del Código Procesal Penal dice, pues jueces de primera instancia, ¿no? Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo
el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece. La primera que tenemos acá, ¿no? Principales funciones del juez, ¿no? Control sobre la decisión del ejercicio de la acción, ¿no? Ese control sobre la decisión del ejercicio de la acción, el control de esa persecución penal que se está realizando, ¿desde qué momento la ejerce el juez? ¿Qué dicen ustedes? Ese control sobre la persecución penal, ese control sobre la acción penal que se está realizando, ¿desde qué momento la ejerce el juez? Desde la primera declaración. ¿Por qué desde la primera declaración? ¿Por qué piensa usted? Desde el momento que... Sí, dígame. Para mí, licenciado, el juez tomaría el control desde el momento en que le da las medidas necesarias al Ministerio Público, ya sea una orden de allanamiento y de arresto, para que comience a hacer el Ministerio Público. Siento que desde ahí el juez ya interviene, toma. Licenciado, buenos días. Y yo Buenos considero días. que en el momento que toma el control el juez es cuando vincula al delito que se le está imputando a la persona. Considero yo, porque una vez haya escuchado la primera declaración y las pruebas aportadas por el fiscal para vincular a esa persona, el juez ya está tomando el control del caso, porque ahí se hace el ordenamiento de todas las demás fases. Ajá, muchas gracias. Buenos días. Fíjense que... Buenos días. Yo quería opinar. Dígame. Yo considero que el control jurisdiccional lo ejerce el juez desde el momento en que el expediente llega al juzgado, porque es ahí cuando, del tipo de expediente que sea, en el momento que está, porque, por ejemplo, si es una investigación del MP, el juez ejerce el control y de ahí empieza él a autorizar las diligencias de investigación. Y viceversa, si es un expediente que ya llega por alguna otra cuestión, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahorita, pero desde el momento en el que llega el expediente al juzgado. Ajá. Licenciados, gracias. desde que se inicia la querella o la denuncia, podría ser. Ajá. Licenciado, Opino que varía. el juez toma el control licenciado, desde el porque momento que la persona desde el momento que la persona es puesta a su disposición y existan medios suficientes y racionales para creer que la persona fue partícipe de un hecho delictivo. Desde ahí creería yo que el juez toma control, porque va a ver si lo va a dictar prisión preventiva o lo va a dejar en libertad. Ajá. Muchas gracias. Fíjense que ¿desde qué momento toma el control el juez sobre la decisión del ejercicio de la acción penal? No existe un momento definido como tal, ¿no? Pero se puede dar de varias formas, como lo han mencionado ustedes. Los actos introductorios o los actos procesales por los cuales se puede iniciar un proceso penal, dentro de ellos está la denuncia y la querella, ¿no? Esas denuncias y la denuncia y la querella puede presentarse ante el mismo juez, y si se presenta ante un juez, desde ese momento, el juez, al recibir la denuncia o la querella, la tiene por recibida y se queda ya a consecuencia de esa denuncia establecido ya como juez contralor de esa investigación. Lo único que hace con esa denuncia y esa querella que recibe
es no quedarse con ella, porque la traslada al Ministerio Público como encargado de la persecución penal, ¿no? Es uno de los casos en los cuales desde ese momento va a ser el contralor de esa investigación penal. Y cualquier diligencia que se vaya necesitando con autorización del juez, ya el fiscal va a saber quién es el juez que tiene el control de esa denuncia o de esa querella, ¿no? Eso es una de las formas, ¿no? Y por prevención policial. Sí, a eso es donde voy. Si se detiene a una persona por un hecho que sea flagrante, por la comisión de un hecho delictivo, en el instante en que lo está cometiendo, a consecuencia de esa prevención policial que elaboran los elementos de la Policía Nacional Civil, lo ponen a disposición del juez, ¿verdad? Si es un juez de turno, el juez de turno lo que hace es escuchar a esta persona. Si es por un hecho flagrante, él lo tendrá que escuchar, pero no se queda con ese proceso penal en contra de esa persona, ¿no? Si lo sujetó a proceso, lo ligó a proceso penal, ya él escucha a la persona y traslada la carpeta judicial para que se nombre el juez que va a tener a cargo esa investigación, ¿no? Eso a consecuencia de una detención de forma flagrante de acuerdo a la ley, ¿no? Y también, Licenciado. ahorita le escucho. Y también, si es a consecuencia de una investigación propia que haya recibido el fiscal por una denuncia formulada ante el Ministerio Público, el fiscal, cuando necesite tener un juez contralor, hace su requerimiento al Centro Administrativo de Gestión Penal para que allí se nombre un juez contralor de esa investigación que él está realizando por alguna diligencia que él tenga que solicitar, ¿no? Le asigna un juez que va a tener el control de esa investigación y esos son los actos por los cuales no existe un juez definido exactamente a partir del cual tiene el control de esa persecución penal, pero puede ser a consecuencia de esos 3 actos que ya les indiqué, ¿no? Le escucho, perdonen. El conocimiento de oficio no entra como ese acto introductorio. O ya no sé. Pero el conocimiento de oficio, yo le digo, en la mayoría de veces lo utiliza el fiscal para iniciar una investigación, ¿no? A eso es donde va el conocimiento de oficio, por ser él el encargado de la persecución penal, ¿no? No el juez, ¿no? Eso lo conoce el Ministerio Público. Regularmente es de esa forma como se inicia la investigación, por medio del conocimiento de oficio. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? Licenciado, ¿Estamos de acuerdo con...? ¿Sí? ¿Podría repetir los 3 actos que había mencionado? Bueno. Decíamos que a consecuencia de una denuncia o de una querella, cualquiera de esos 2 actos introductorios pueden formularse ante un juez, ¿verdad? A consecuencia de uno de esos 2 actos introductorios, ya sea la denuncia o la querella, el juez lo que hace es tener por recibida esa denuncia o esa querella y admitida para su trámite, traslada las actuaciones al Ministerio Público para que él realice la investigación, ¿no? Y desde ese momento, el juez se queda constituido ya como contralor de esa investigación que va a realizar el fiscal, ¿no? Es uno de los actos por medio de los cuales se constituye el juez contralor de esa investigación. El segundo es a consecuencia de ponerle a disposición del juez de una persona que es detenido en la comisión del instante mismo del delito, ¿no?
en la comisión de un delito flagrante. Estas personas, si es un horario que sea hábil, y si ya tiene juez contralor, lo pondrán a disposición del juez contralor. Si no tiene juez contralor, será el juez de turno el que lo tenga que escuchar. Y ya escuchado es por parte del juez de turno, él, si decide ligarlo a proceso penal, con la forma en que haya resuelto, traslada las actuaciones para que se designe un juez contralor del proceso penal en contra de esa persona. Es un segundo acto por medio de los cuales puede existir juez contralor de esa investigación. Y la tercera forma, decía, es cuando el fiscal tiene a su cargo una investigación que llevó directamente al Ministerio Público y si necesita tener como juez contralor ya un juez designado para solicitarle diligencias o autorizaciones judiciales, él hace su requerimiento al Centro Administrativo de Gestión Penal y ahí designarán el juez que va a ser contralor de esa investigación, ¿no? Son las tres formas por las cuales puede aparecer designado un juez contralor de una investigación, ¿no? ¿Tomo nota de eso? Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Estamos ahí con eso? ¿Estamos ahí con eso, compañeros? Sí, gracias, licenciado. Vamos con otra función. Ya constituido el juez como contralor de la persecución penal que realiza el fiscal, como juez contralor, ¿qué puede autorizar también? La aplicación sobre medidas de coerción. La aplicación de medidas de coerción en contra de una persona que está siendo investigada pueden ser medidas de coerción que nacen a consecuencia misma de haberla escuchado en su primera declaración y de ahí salen la imposición de medidas de coerción o puede ser esas medidas de coerción que se solicitan por el fiscal como consecuencia de una investigación, ¿no? Un ejemplo, cuando se investigan delitos contra el lavado de dinero u otros activos, cuando se investigan delitos contra la narcoactividad, casi siempre van embargos de cuentas, de bienes de esas personas que están siendo investigadas, si es que tienen. Entonces, pueden ser medidas de coerción antes a las que se establecen en su primera declaración, ¿no? Otra de las funciones puede ser la autorización de diligencia, ¿no? Como juez contralor, está autorizado para autorizar diligencias como las que mencionaron ustedes, autorizar diligencias de allanamiento, inspección y registro, autorizar diligencias de pruebas anticipadas con la presencia de todos los sujetos procesales, autorizar diligencias para solicitar informaciones a personas jurídicas como las que establece el artículo 319 del Código Procesal Penal. También es función del juez contralor de la investigación tener el control sobre las pruebas o medios de investigación
que le solicitan al fiscal y el fiscal, a consecuencia de esa proposición de investigaciones, no la realiza, también está dentro de la función del juez conocer esas pruebas o esos medios de investigación que no quiso realizar el fiscal debidamente razonada, ¿no? Tomen nota del artículo 315, ¿no? El artículo 315 establece la facultad de los sujetos procesales de proponer medios de investigación al fiscal a cargo de la investigación si el fiscal no la realiza porque considera que no son útiles y necesarias. Él razona de esa manera y lo hace del conocimiento del sujeto procesal que las propuso, y esta persona, como interesada en la realización de esas diligencias, puede comparecer ante el juez contralor a solicitar una audiencia de discrepancias, ¿verdad? Esa audiencia de discrepancias lo que busca es que el juez escuche a cada uno de los sujetos procesales como el objeto de esos medios de investigación y él pueda decidir si son necesarias o no que el fiscal las realice. Si él considera necesarias la realización de esas diligencias, le ordenará al fiscal el poderlas realizar. Repito, artículo 315. Si gustan también ustedes tomen notas de la prueba anticipada. Artículo 317. También está como función del juez establecer el tiempo de duración de la investigación. Esto lo realiza cuando se ha escuchado a una persona en su primera declaración, ¿no? Y en esa primera declaración establece el tiempo de duración de esa investigación, le señala plazo al fiscal para presentar el acto conclusivo de esa investigación y señala día y hora para conocer de ese acto conclusivo, ¿no? Anoten ustedes acá con esto el artículo 82, 81 y 82 del Código Procesal Penal, ¿no? Y por último, como función del juez, resolver en la etapa intermedia, ¿no? Resolver en la etapa intermedia. ¿Qué resuelve en la etapa intermedia? El juez, el acto conclusivo que se le haya formulado, ¿no? Acá tenemos, en aplicación a la resolución en la audiencia de etapa intermedia, artículos 340 al 345. Así de forma resumida, esas son las principales atribuciones que tiene el juez contralor de una persecución penal. ¿Tienen duda de esto? ¿Entienden Todo claro. esto? ¿Lo entienden? Sí, licenciado, está claro. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias por responderme, ¿no? ¿Los demás entienden? Disculpen. Bueno. Licenciado.
Sí, le escucho. Perdón, ¿me podría repetir el artículo, de los artículos que dijo de último, del 340 al 300, qué dijo? Para resolver en la etapa intermedia, artículo 340 al 345. Muchas gracias, licenciado. ¿Solo de esos tiene duda? Sí, solamente, licenciado, que no logré escuchar el último. Gracias. Ah, bueno. Bueno. Sí les encargo, ¿no? Como les dije, ya les he venido diciendo a ustedes, ¿no? Sí les encargo que vayan leyendo, ¿no? Que vayan leyendo así. Si tienen dudas, las vamos resolviendo. O también algún comentario que ustedes puedan tener, ¿no? Antes de finalizar, ¿no? Antes de finalizar, quiero recordarles para los que no estaban al momento de iniciarse la actividad del día de hoy, que para el 18 de junio está señalada como fecha para la primera evaluación, ¿no? Entonces yo vuelvo a recordarles a los coordinadores de cada uno de los grupos que estén pendientes porque María Fernanda les va a hacer llegar un tema a cada uno de los grupos porque esa va a ser la forma de evaluación, ¿no? Un trabajo por grupo, ¿no? Licenciado. Sí, dígame. Dijo junio o julio. Es no, 18 de de junio. Dentro de 15 días. Es que escuché julio, por eso lo quería confirmar. Gracias, muy amable. Para servirle, ¿no? Entonces, repito, coordinadores estén presentes, estén pendientes con María Fernanda, que espero que a más tardar a mediados de la semana se les hará llegar el tema para que lo empiecen a trabajar. Y yo el otro fin de semana les digo dónde me tienen que hacer entrega de ese trabajo, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar acá, ¿no? Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y participaron especialmente, ¿no? Yo sí me gustaría que participaran más, ¿no? Porque con eso me doy cuenta si efectivamente están poniendo atención y si se están interesando no en la actividad, ¿no? Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan buen fin de semana y que descansen. Hasta el otro fin de semana. Feliz día. Feliz día. Gracias, feliz día. Licenciado. Sí. Material de apoyo, yo de los apuntes no va a entrar. Fíjese que voy a ver si es necesario mandarles material de apoyo y yo se los hago llegar, ¿no? Ok, está bien. Gracias, licenciado. Para servirle. Buen día. Buen día, se cuidan. Se cuidan, buen día. Feliz día, licenciado. Buen día. María Fernanda. Sí, licenciado, aquí estoy. Le molesto entre unos 10 minutos para que hagamos prueba con la otra clase. Muy bien, ahorita le voy a enviar el link de la otra clase. Muchas gracias, ¿eh? De acuerdo, licenciado.